Con una cobertura especial sobre este tema, trabajando desde hace bastante, y mañana con programación especial que va a empezar desde las 12 del mediodía. Diego, ¿cómo te va? Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Estamos, por supuesto, preparando toda esta cobertura para estas elecciones tan, pero tan inusuales. ¿Por qué? Porque las mesas abrieron oficialmente para votar hace 6 horas, a las 8 de la mañana, hora argentina, a las 6 horas del este de Estados Unidos. Y ya, antes de que abran, ya había votado más del 70% del padrón, de lo que llamamos el padrón en Argentina. Aquellos votantes que están registrados para votar en Estados Unidos, tenés que registrarte para votar. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay estados donde, como Montana, por ejemplo, donde ya se superó la cantidad de votantes que votaron en 2016, antes de empezar el día de elecciones, Fernando. Claro, con el voto anticipado. Exacto, con el voto anticipado, el voto por correo. El voto anticipado ya había votado más gente que en la última elección. Ya superaron el 90%. Claro. Una situación absolutamente increíble, fuera de serie, totalmente fuera de cualquier parámetro. Y por eso todos los analistas coinciden en decir, bueno, tenemos estadísticas, tenemos predicciones, tenemos modelos que nos dicen que Biden va a la cabeza, pero nunca hemos visto un escenario electoral como este, con tanta participación en un país donde, recordemos, el voto es absolutamente optativo, Fernando. Está muy bien. Mirá, y ahí vemos, ¿no?, cómo va votando la gente en las filas, tranquilo por ahora, pero la verdad es que se espera que pueda haber lío, ¿no? Sí. Ayer te informé que Washington DC estaba viendo sus comercios, sus vidrieras tapiadas, cubiertas con madera, en caso de que haya algún incidente. Esa práctica se está extendiendo a muchas otras ciudades de Estados Unidos. Te cuento que ya Nueva York, también el centro de Nueva York, amaneció este martes con muchas vidrieras tapiadas. Están temiendo que en este escenario donde, por ejemplo, muchos estados no van a entregar un conteo final hasta dentro de 48 o 72 horas después de cerrado el comicio esta noche, en este escenario, hoy, martes, el mayor riesgo es que algún candidato declare una victoria que después se dé vuelta. Ahora, Diego, conteo. O sea, pero algún candidato podría hoy declarar una victoria en base a boca de urna, no porque vaya a haber resultados. Exacto. Y el problema del boca de urna es que es literalmente un boca de urna. Es una persona que fue a votar, pero el 70% de tus votantes no fueron a votar. O sea, el valor de un boca de urna es realmente muy bajo, para decir algo simple. O sea, no sirve para nada lo que la gente diga cuando sale de votar, y lo que los encuestadores están levantando en este momento es un dato casi anecdótico. Tenés el 30% del padrón que te va a contestar los bocas de urna. Puede ser cualquier cosa en esa encuesta, y a eso se suma un dato fundamental para tener en cuenta. La mayoría de los que votaron anticipadamente votaron por los candidatos demócratas, o sea, por Joe Biden, y después, respectivamente, sus senadores y las otras elecciones que hubo locales. Y la mayoría de los republicanos van a votar en forma presencial. Entonces el boca de urna te va a dar que ganó Donald Trump por afano, con lo cual no es representativo de nada, porque Diego, solamente el 30% del padrón que se puede llegar a presentar hoy, el 70% ya se presentó, ya votó, ya lo hizo, y en muchos casos empezó el escrutinio. Esto cambia estado a estado, recordemos, hay 50 estados, hay 50 formas de votar. Pero en Florida ya comenzó el escrutinio, se publica entre esta noche, mañana, etcétera, y otros estados como Pensilvania, que es el que se cree que va a definir la elección, empieza a contar los resultados después de recibir la última boleta fechada hoy. Eso quiere decir que vos hoy vas al correo, te sellan la boleta con el sello de hoy, 3 de noviembre. El tiempo que tarda la boleta en viajar hasta el centro de cómputos, 2 días, ponele, y después se empieza a contar. Entonces el resultado en Pensilvania, justo uno de los estados más complejos, con mayor cantidad de electores, mayor capacidad de decisión, el estado que se cree la madre de todas las batallas electorales, no va a tener resultados por al menos 2 días. Así que en este momento tenemos que sentarnos y pensar. ¿Podemos esperar un desenlace similar al de 2016, cuando Hillary Clinton terminó sacando más votos
pero finalmente no fue elegida presidenta de la Nación por todo lo que tiene que ver con este sistema de elección indirecto. Bernardo, ese es el punto fundamental que todo el mundo está discutiendo en este momento. ¿Por qué? Porque nadie duda de los estadísticos, de los encuestadores. No hay una duda que Joe Biden gana el voto popular. Eso está, te diría, traduciendo en inglés, fuera de la cuestión. Nadie duda que los demócratas ganan el voto popular. Pero, y el diablo mete la cola acá con el sistema electoral estadounidense, que va por colegio electoral, primero, después cada voto cuenta a nivel estadual, o sea, la mitad más uno te lleva a todos los electores de ese estado, y si vos ganás como republicano o como demócrata 4 o 5 estados claves, te quedás con la presidencia. Por eso, en este momento, claro, la preocupación máxima que tienen los analistas, los demócratas, Joe Biden, que en este momento está esperando los resultados, por supuesto, en su casa en Connecticut, está allí diciendo, bueno, ¿qué pasa en 4 o 5 estados? Wisconsin, Pensilvania, Ohio y Florida, por supuesto, una súper clave que hay que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con esos votos? Que algunos no me voy a enterar por 2 o 3 días. ¿Qué pasó? Primero. Y segundo, lo otro que hicieron fue que a nivel electoral hicieron un enorme cambio de estrategia. Tan es así que Florida, el Diego, estado vamos que a hacer una decidió cosa. La presidencia por George Bush en su momento, vio una fuerte estrategia demócrata a favor, a la búsqueda de los adultos mayores, que son generalmente republicanos, y una general estrategia de los republicanos en búsqueda del voto latino, que en general votan por los demócratas. Así que realmente todo un escenario invertido. Diego, vamos a hacer una cosa. Déjame hacer una pausa breve. Hacer una pausa. Así puedo saludar a Domitila del Hacha, que está en Nueva York. Domitila, ¿cómo te va? Hola Fernando, muy buenas tardes. Hola, digo a todo el equipo allí de La Nación Más. Como recién nos escuchaba, hoy finalmente llegamos al día de las elecciones en los Estados Unidos. Por fin la gente, decimos, ¿llega a las urnas? No, la gente ya viene votando hace muchos días. Histórico es el récord de este voto anticipado. Más unas casi 100 millones de personas han votado, lo cual deja a esta elección como una récord no solo en adhesión de votantes, sino también en que es muy probable que el caudal de votos que ingresó de forma anticipada supere al caudal de votos que va a estar hoy de forma presencial. Atrás mío ven una escuela, aquí hay muy poquita gente, la verdad es que la mayoría de las personas en el estado de Nueva York han votado de forma anticipada, como así también lo hicieron en Pensilvania, los escuchaba hablando. Pensilvania, para darle una idea a la gente, comparado con la elección de 2016, llevó el total de sus votos anticipados a un número 10 veces más grande. Ese total de votos ya nos da a entender, nos da la pauta de que va a tardar muchísimo este recuento. Es decir, que es muy probable que, como bien charlaban recién, los resultados no lleguen esta noche. Hay que ser pacientes y es muy importante también qué es lo que van a hacer o decir los candidatos en este contexto. ¿Qué hicieron hoy los candidatos? Trump, después de lo que fue una frenética carrera por el Midwest, o sea, el centro-oeste de Estados Unidos y el sur, y Pensilvania, claro, lo vimos hoy, esta mañana, en una entrevista con Fox News, algo que repite, algo que ya hizo en 2016, el día de las elecciones, aquel 8 de noviembre. ¿Qué dijo hoy Trump, que es muy importante? Solo cuando haya una victoria podré cantar los resultados. No hay razón para jugar juegos. De esta manera despeja un poco el escenario que se había planteado estos últimos días, esta posibilidad de que Trump anticipe una victoria antes de que estén todos los resultados. Lo que sí sabemos, y también dijo el mismo presidente, no hoy, pero en los últimos días, es que tiene un equipo de legales preparándose para ir a batallar a la Corte la decisión de contar votos después de este 3 de noviembre, o sea, después del día de las elecciones propiamente dicha. Ahora, ¿Por qué quiere hacer Domitila, esto? Sí. A ver, esto que dijo Trump con la cadena Fox ahora, da un poco marcha atrás y por ahí genera o desinfla un poco la posibilidad de incidentes, teniendo en cuenta que era el propio candidato Trump, ¿no?, el que estaba alimentando un poco esto, diciendo yo me voy a proclamar ganador hoy, ni bien terminan las elecciones. Absolutamente, lo que vemos es una señal de quizás apaciguar un poco las aguas.
El clima ya de por sí en Estados Unidos está muy tensionado. Sí. La rivalidad entre demócratas y republicanos es súper caliente y lo que estamos viendo principalmente en grandes ciudades es lugares vallados y preparándose para saqueos, manifestaciones, disturbios, violencia. Así que un mensaje del presidente en este tono un poco más conciliador o tranquilo es muy importante para bajar y calmar un poco toda la situación. Bien, Diego, estás escuchando, ¿no? Sí, atentamente, Domitila. Y me queda una pregunta que escuchamos desde varios puntos de Estados Unidos, que las colas en las armerías eran largas para comprar munición y armas. Quiero saber si has podido ver algo en Nueva York, has podido ver allí en la zona armerías, gente acercándose a comprar armas, municiones, porque parece realmente un escenario apocalíptico en algunas partes de Estados Unidos. Lo que contás está muy bien y es cierto, hay récord según medios locales de ventas de armas y de hecho, para contar una curiosidad, Walmart, que para quienes no saben es una cadena enorme de supermercados que vende armas en los Estados Unidos, decidió sacarnos de vidriera a las armas porque era tal el nivel de compra-venta que había de armas en este momento que han decidido que justamente para calmar el clima, sacar de las vidrieras. Es decir, si uno tiene una licencia y quiere comprar un arma a Walmart, lo puede seguir haciendo, pero ya no lo va a encontrar más colgada en una vitrina del supermercado. Particularmente en Nueva York, ese clima no se vio, se ve más que nada en el centro oeste de Estados Unidos, sobre todo en lo que son los votantes con mayor afinidad al presidente Donald Trump. Y lo que dicen es justamente, yo me quiero armar para protegerme, si hay disturbios no quiero que a mí no me pase nada, no quiero que a mi familia no pase nada. Es una, si se quiere, político-costumbre muy propia de este sector de la ciudadanía estadounidense. Esperemos que también de vuelta ambos candidatos den discursos que lleven a la paz, no a la violencia o al clamor de la gente en las calles. Ahora, Domitila, lo que está pasando también es, seguimos hablando de supermartes porque así está establecido y la historia estadounidense lo determinó y es el supermartes, ya está conocido, siempre. Pero la verdad que es un martes súper desinflado, porque la verdad que el voto de hoy no cambia absolutamente nada, teniendo en cuenta que la mayoría ya votó, la enorme mayoría ya votó, más del 70%, y sobre todo en estados como Florida, Pensilvania, que son los estados que definen, también tuvieron ya un alto porcentaje de voto adelantado. Absolutamente. Lo que igual sí estamos viendo, Fernando, es que la gente que se acerca a las urnas hoy día de las elecciones es principalmente republicana. Es esta ola roja o marea roja de la que tanto habló el presidente Trump. ¿Y por qué delineo este paralelismo? Porque justamente este tipo de electores son electores que no le temen al virus, es por eso que no han sentido la necesidad de votar por correo de forma anticipada para evitar las grandes masas de gente yendo a las urnas. En varios estados como Pensilvania, hoy todavía sí hay largas colas. Nueva York, por lo menos aquí en el centro de Manhattan, no es el caso, está todo muy tranquilo. Nada que ver con lo que fueron los últimos días que vimos en Madison Square Garden, colas de 3, 4 colas. Hoy la verdad es que el clima es otro y como bien decías, la mayoría de los votos ya fueron emitidos y muchos de ellos ya van a empezar a ser escrutados. Esta tarde sería a las 7 horas de este, 9 de la noche hora argentina, vamos a tener los principales resultados del voto por correo en la Florida. Esto va a ser un dato muy importante. Estos votos ya empezaron a escrutarse en los últimos días y los primeros que van a ingresar van a ser estos porque se cuentan de esta manera. Es decir, que lo primero que vamos a ver de la Florida muy probablemente sea una tendencia al triunfo del candidato Joe Biden. Habrá que dejar pasar las horas para ver cómo continúa, claro. Pero sin duda, si según los grandes medios y analistas aquí, la Florida podría llegar a ser uno de estos estados pendulares o el primero de los estados pendulares en arrojar resultados en esta noche de elecciones. Diego. Hay una pregunta que queda siempre en el aire y es, estos estados pendulares, sabemos que Florida va a estar entregando los resultados temprano, pero después el resto de los estados pendulares, Pensilvania va a entregar muy tarde y los otros, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo se espera? ¿Cómo se siente la cosa ya, Domitila? Tenemos de todo, mira, para ir con un poco de datos así no los mareo, pero por ejemplo, hoy que sepamos vamos a tener un avance de datos de Florida, Carolina del Sur, Delaware, Nebraska y Hawái. Estos supuestamente van a ser los estados que
vamos a tener principalmente resultados. Ahora, en estados como Michigan, Georgia, Texas, que son muy significativos para esta elección porque están en el límite entre pendulares o inclinándose para un candidato para el otro, vamos a tener resultados, pero no significativos. Es decir, por ahí tenemos una gran masa de resultados de lo que es el escrutinio del voto presencial de hoy, pero no del voto por correo. Entonces, si nos dejamos influenciar solo por esos resultados, vamos a estar viendo media película, no vamos a estar viendo todo. Bien, está muy bien. Ahora, esta historia, estamos hablando mucho, ¿no? Esta historia, ¿cuándo va a tener un final? ¿Cuándo es la última palabra, teniendo en cuenta o pensando en que no va a llegar a la corte con algún conflicto y demás? ¿Cuándo se va a saber si es que los votos marcan claramente un ganador y hay un perdedor que lo admite, ¿no? ¿Esta historia cuándo termina? Fernando, me parece que esa es la pregunta que se hace toda la ciudadanía en Estados Unidos y la respuesta va muy aparejada con el que reciba la mayor cantidad de votos y más rápido del colegio electoral. Ajá. Porque quizás Nueva York, California dan muchos votos, entonces desde ese lado Joe Biden ya tiene asegurado, si no me equivoco, Diego, corregime, pero creo que es alrededor de 60 votos del colegio electoral. Si así se empieza a acumular más, quizás no es ni siquiera necesario llegar a definir a casi esta media docena de estados pendulares que tenemos. Quizás ya solo con 3 se puede definir la elección. Será muy clave no solamente los resultados de esta noche, yo creo que recién para quizás mañana al mediodía o el jueves podamos tener un poco más de idea de hacia dónde van estos resultados del colegio electoral. ¿Diego? Sí, y entonces, cuando llegamos a cierto nivel, 270 es el número mágico en el colegio electoral, podemos empezar a decir que hay una presidencia consolidada, pero después está todo esto que decías, Domitila, de los equipos de abogados que van a salir a impugnar votos por todo el país para ver si pueden dar vuelta a la elección. ¿Esto, en tu opinión, termina en la Corte Suprema o se puede definir antes? Según analistas, para no ponerlo en mi propia voz aquí en Estados Unidos, dicen dependerá mucho de si ese 270 es muy parejo o no. Es decir, si nos remitimos a un Florida año 2000, lo que vamos a tener es litigio. Eso es claramente asegurado. Ahora, si un candidato supera con así mucha más distancia el número de 270, quizás esta discusión ya no llegue tan lejos. Realmente es un gran interrogante y algo que lamentablemente conoceremos en las próximas horas, próximos días. Bien. Perfecto, Domitila, gracias. Línea abierta para tu posición. Nos llamás en cuanto haya novedades. Por supuesto, la cobertura especial de La Nación Más de las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias.